Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de contratos en particular veremos el tema contratos de crédito, liberalidades y aleatorios. Terminamos conversando en el bloque anterior sobre el tema de los contratos de mutuo, financiamiento, garantías, y jugamos un poquito con esas ideas. Ahora me gustaría hacer un poquito de hincapié en contratos en donde básicamente hay una unilateralidad en las prestaciones. En contratos en donde el peso del contrato, digamos, la carga del contrato se la lleva fundamentalmente una de las partes. Nosotros hablamos permanentemente que los contratos responden a finalidades económicas, ¿no es cierto? Hablamos y aludimos a negocios, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que recordar y darle coherencia al ordenamiento desde otra perspectiva. Ustedes, cuando estudiaron parte general del contrato, allí vimos que también, cuando hablábamos de las clases de contratos, aparecen los contratos plurilaterales. En los contratos plurilaterales aparecen justamente muchas partes, los contratos de sociedades. En el mundo de las sociedades tenemos las sociedades propiamente dichas, las sociedades de la ley de sociedades, la anónima, la de responsabilidad limitada, comandita por acciones, etc. Pero también tenemos los contratos de participación y colaboración del Código Civil y Comercial, que son sociedades más de momento, con una finalidad en todo caso específica, que nos permiten cierta agrupación en colaboración, cierto partnership, si lo queremos decir en inglés, pero es valerse de alguien para cierta finalidad en concreto. Si dejamos de lado esta lógica plurilateral y básicamente la visión bilateral, nos quedamos con los unilaterales, pero que también vehiculizan intereses económicos. Intereses económicos que no siempre pasan por el intercambio. Si, por ejemplo, estoy pensando en beneficiar a alguien, tengo que recurrir a la donación, un contrato unilateral, que requiere que la otra parte simplemente lo acepte, que el donatario lo acepte. La donación es una liberalidad, como acabamos de decir, y es la posibilidad de que yo beneficie a alguien, un regalo. Eso también es una finalidad económica y entonces recibe su ordenamiento. Lo que claramente vamos a ver es que como la donación se trata de un regalo, se trata de una liberalidad de una parte a otra, tiene obligaciones que son un poco atípicas para un contrato, pero que tienen su lógica en este concepto de que alguien le regala a otro. Entonces hablamos de gratitud o de ingratitud frente a quien nos regala algo. Entonces, le impone algún deber al donatario. Hablamos de quien puede regalar algo con alguna condición. Entonces hablamos de donación con cargos, ese cargo que puede ser condicional o puede ser común. Y entonces se mezcla el mundo de la donación con el mundo de las modalidades de los actos jurídicos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También los contratos alcanzan al mundo del entretenimiento. Y entonces aparece el mundo de los contratos de juego y de apuesta. Y entonces todas estas regulaciones también aparecen con su lógica. ¿A dónde quiero ir con esto que estamos mechando? Que, como les dije al principio, cuando nosotros miramos ciertas figuras contractuales, tenemos que mirar lo que el legislador decide acentuar o el aspecto de la regulación que el legislador elige darle preponderancia para entender, primero, que una figura contractual no excluye a otra, sino que, como dije antes, son herramientas que se complementan. Son posibilidades de desarrollos, posibilidades de utilizar la herramienta que mejor le convenga a cierto desarrollo económico, a cierta operación económica, a cierta finalidad económica. Yo puedo ir a tener y a buscar un crédito a un privado, es decir, pedirle a alguien particular que me preste. O puedo ir al mundo del mercado financiero, puedo ir a los bancos. Bueno, nosotros tenemos un segmento de contratos bancarios, en donde si ustedes miran la lógica de esa relación, nos vamos a encontrar con elementos que son típicos de una relación de consumo, a un deber de información, a un deber de transparencia, que están absolutamente acentuados
en la figura del banco. Entonces, cuando vemos esas figuras contractuales, ahí tenemos la cuenta corriente mercantil, ahí tenemos la relación de las cajas de seguridad, ahí tenemos todas las relaciones con los bancos. Cuando vemos esa dinámica, vamos a ver un peso específico, digamos, de la reglamentación que pivotea alrededor de la entidad bancaria. Y el tomador o a la otra parte, que es el particular, lo vamos a ver tratado como un consumidor. Entonces ahí vamos a ver cómo se renuevan las normas de la 24240 y de la parte general del Código Civil y Comercial, que se refiere justamente a las normas de defensa del consumidor. No hay en la dinámica de la tipicidad contractual una dinámica de elección. El código no otorga una elección a ciertas figuras típicas por sobre otras. Pone todos arriba de la mesa como una suerte, insisto, de mesa de herramientas. Pone todas arriba de la mesa para que el particular use cual crea mejor. Lo que sí es cierto es que en algunas situaciones establece obligaciones que son inderogables. Limita el poder dispositivo de las partes. ¿Por qué? Para no desnaturalizar ese negocio, para no hacer que esa operación se desfigure, para no permitir que ese contrato se lo use en apariencia para otra cuestión. ¿A qué me estoy refiriendo? Imaginemos por un minuto el contrato de locación. Contrato de locación inmobiliaria para vivienda, plazo mínimo 3 años. ¿Cómo se paga el alquiler? Mensualmente. ¿Podemos cambiarlo? No. El alquiler es, por naturaleza, es periódico. Y no podemos ponerle un precio a la locación por 3 años. Se hace mal, porque subvierte la lógica de la locación. Subvierte la lógica de la locación, que es que cada periodo del alquiler tenga un precio que corresponde a cada periodo que se devenga, mensual. Entonces, la dinámica del contrato tiene una lógica que va acorde, a esa operación que es socialmente típica, legalmente típica. Las figuras contractuales más elaboradas son más complejas, y esa complejidad no es que sean difíciles desde el punto de vista contractual, sino que es una complejidad porque ahí encontramos fines que se entremezclan y se mixturan. La reunión anterior hablábamos del fideicomiso y del leasing y anunciábamos que íbamos a volver sobre eso. Miren qué interesante. Tomemos el leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing es como que tiene una doble cara. Es mitad locación y mitad compraventa. Es la posibilidad de que el dador de una cosa le dé a otro la tenencia de la cosa para que la use y que le otorgue en determinada cantidad de tiempo una opción de compra, siendo que los cánones locativos que pagó puedan ser considerados como parte del precio de la compra. Fíjense que tiene un componente complejo de una suerte, es una opción de compra, no está obligado a comprarlo, es una opción de compra. Fíjense que tiene un componente complejo, si me permiten esta analogía, entre comprar financiado mientras lo voy usando. Comprar financiado mientras lo voy usando. Tiene un componente financiero, tiene un componente de garantía y tiene un componente de intercambio. Es decir, es una figura contractual compleja, es una figura contractual rica en cuanto a sus finalidades. Y que, lógicamente, eso conlleva a una estructura de derechos y obligaciones que se vuelve más compleja. Por eso ustedes tienen una norma que habla de las modalidades del leasing. Porque de acuerdo a qué modalidad del leasing estemos utilizando, vamos a estar acentuando uno de estos elementos que aparecen mixturados. A esto me refería yo antes cuando hablábamos de figuras que tienen cierta plasticidad, cierta flexibilidad, es decir, pueden ser maleables en el mejor de los sentidos y acomodables mejor a negocios que tienen una cierta lógica. El fideicomiso es otro ejemplo. Con el fideicomiso, como estructura contractual, se utiliza para el desarrollo de emprendimientos,
Cuando digo emprendimientos me refiero a emprendimientos inmobiliarios, urbanizaciones. Se utiliza para el desarrollo de una construcción de un edificio, se utiliza en garantía, se utiliza como fideicomiso financiero para el desarrollo de títulos de crédito de las empresas o para viabilizar la toma de créditos en el mercado de las empresas. En fin, el fideicomiso tiene una usabilidad absolutamente amplia y absolutamente plástica, con lo cual también, si nosotros vemos y analizamos el fideicomiso en particular, vamos a encontrar que tenemos una lógica distinta a los demás de cómo está regulado, porque están definidas distintas figuras contractuales: el fiduciante, el fiduciario, el fideicomisario y el beneficiario, en donde cada rol de los 4 que acabo de mencionar tiene un rol económico muy preciso que está vinculado a todas las posibilidades de juego que permita esa figura. Miren, les doy un anticipo para explicarme mejor. De las 4 figuras que mencionamos, solamente 2 son necesarias. Las otras pueden estar o no estar. De las 4 figuras que mencionamos, entonces, 2 son necesarias, fiduciante y fiduciario. Las otras 2 pueden no estar. O sea, podemos hacer un contrato con 2 personas o podemos hacer un contrato con 4 o con 40 o con 100. Lo importante son las calidades que, los roles que ese juego hace que nosotros podamos repartir y armar. Entonces, si nosotros analizamos de esta perspectiva lo que venimos hablando de los contratos típicos, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un damero de actividades, ¿no es cierto?, que podemos reagruparlas por finalidades económicas y podemos encontrar la lógica de su regulación. Podemos encontrar la lógica de su regulación. Ahora bien, ya dijimos que la regulación es una disposición que tiene, algo que se le pone a disposición de las partes y que las partes se pueden apartar de ellos. Pero nosotros tenemos que mirar y observar que yo en algún momento en el segmento anterior me referí al tema de los riesgos. Con lo cual, cuando establece el Código de Derechos y Obligaciones, está estableciendo ciertos riesgos. ¿Quién carga con ciertos riesgos? Le voy a poner un ejemplo que ustedes conocen para explicarme mejor lo que quiero decir. En parte general estudiamos la obligación de saneamiento. En la obligación de saneamiento están los vicios ocultos o vicios reviditorios, que se dan en el contrato, por ejemplo, todos los contratos onerosos, pero por ejemplo en el compraventa, cuando compramos una cosa que tiene un defecto, ¿no es cierto? Y ese defecto no es evidente al momento de la compra. Ni el vendedor lo sabe que tiene el defecto, ni yo lo sé, comprador, que tiene el defecto. Ni uno ni otro. No hay mala fe en esto. No hay alguien que quiere vender gato por liebre. Hay buena fe en que vendemos algo que creemos que funciona bien y resulta que tiene un defecto intrínseco que lo hace inútil para su finalidad o cometido. ¿Quién carga con eso? Bueno, el código establece un plazo máximo de caducidad dentro del cual puede ocurrir ese evento, además de un plazo de prescripción. ¿Qué significa eso? Significa, como ya lo estudiamos, por eso voy un poquito más rápido, significa que entonces por ese defecto, el comprador debe pagar, o sea que le asigna ese riesgo al vendedor, perdón, no al comprador, al vendedor, le asigna ese riesgo al vendedor por un plazo determinado. Le asigna ese riesgo, está distribuyendo un riesgo, está distribuyendo un riesgo. Este ejemplo, que insisto, ya estudiamos en parte general, lo vamos a ver todo el tiempo cuando veamos la dinámica de cada contrato. Todo el tiempo está distribuyendo esos riesgos. Todo el tiempo está distribuyendo esos riesgos. Entonces, la dinámica de entender la función económica, entender los riesgos típicos de cada contrato y entender después entonces por qué reparte los derechos y obligaciones de esa lógica. Ese es el desafío que ustedes están teniendo con esta materia de parte especial de los contratos. Bien, ahora vamos a algo más
típico, o si quieren, no, más típico, más clásico, por decirlo de algún modo. La visión clásica, digamos, del contrato, lo vamos a ver en el contrato básico de intercambio, que es el contrato de compraventa. Si nosotros vamos al contrato de compraventa, vamos a ver que está dominado por dos cuestiones bien distinguibles: compraventa inmobiliaria y compraventa de cosa mueble. La primera parte del contrato de compraventa habla de compraventa inmobiliaria, la segunda habla de la compraventa de cosa mueble. Se podrán dar una idea por qué. No es lo mismo comprar un inmueble que comprar un mueble. No es lo mismo, ¿en qué sentido? En la envergadura del contrato, no es lo mismo en la importancia económica del contrato, no es lo mismo por una serie de circunstancias. Entonces distingue de ese modo y asigna un régimen de ese modo. Esas diferencias las vamos a encontrar en varios otros contratos. Por ejemplo, el contrato de transporte, en donde no es lo mismo el contrato de transporte de personas como el contrato de transporte de cosas. Y vamos a hablar de contratos, y van a ver ustedes que en determinados contratos determina determinadas cuestiones colaterales, que son, por ejemplo, las cuestiones de forma. Porque si queremos y contratamos, hacemos una compraventa sobre inmuebles, queremos llamarle la atención a las partes que es un contrato muy importante, entonces los obligamos a que sea por instrumento público y que vayan a un escribano para tomar conciencia de la importancia del contrato que están haciendo. Pero si vamos a un contrato de donación y una liberalidad, también los llevamos al escribano para que sepa que está haciendo, llamarle la atención de la importancia y relevancia de ese contrato, que está haciendo una liberalidad, está dando algo de mucho valor a cambio de nada. Entonces, toda esa dinámica se ve, forma parte también de la lógica de los riesgos. Si miramos, por ejemplo, ciertos contratos, el contrato de locación que exige la forma escrita, no es una gran solemnidad, pero es una solemnidad al fin, porque es una forma escrita, para que quede constancia del tipo de contrato que estamos haciendo, cuando en general también está involucrada vulnerable, gente común que puede no entender exactamente el alcance de las normas. Entonces, esta descripción de las figuras contractuales que estamos haciendo, a ustedes le da una pauta de los distintos condimentos que tiene cada una de las recetas. Porque se trata de esto, de las recetas de distintos platos, y todos se alimentan. Con lo cual, esto sería exactamente igual. Todos los contratos hacen a la economía, todos los contratos hacen a distintas finalidades económicas, y todos los contratos tienen este régimen de distribución de los riesgos de cada uno de los contratos típicos. Esta cuestión nos lleva a pensar en otra cosa y que quiero remarcar y centrarnos, que es una idea de integración. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de contratos de locación de servicios, hablamos de contratos en donde aparece la prestación del hombre, es decir, un médico que tiene que atender a su paciente, un abogado que tiene que atender a su cliente y llevarle una causa, etc. Eso nos lleva a completar esas normas con las que también estudiamos en obligaciones, con las obligaciones de medios y resultados y obligaciones de hacer. Si estudiamos compraventa y hablamos de la obligación de dar, nosotros estudiamos en obligaciones las obligaciones de dar cosa cierta, por ejemplo, que complementan a esta reglamentación del contrato típico. Si estudiamos la obligación de pagar un precio, el precio es una obligación de dar sumas de dinero, por lo cual tenemos que completar e integrar la lógica con aquellas normas. Digo esto para que tengamos una visión, digamos, ahora integradora de todo lo que es el derecho privado patrimonial que empezamos a ver en obligaciones, tal cual conversamos cuando empezamos con este ciclo de reuniones. Ahora sí, les mando un saludo y un fuerte abrazo. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema contratos de crédito, liberalidades y aleatorios, que se encuentran comprendidos en las unidades 8, 9 y 10 del programa de estudio. En este punto es importante que resalten todo aquello que parece accesorio, pero que viene en realidad de la parte general del contrato, como hablábamos de la forma, y de la parte general de obligaciones, como hablábamos de los supuestos de las obligaciones de dar cosas y obligaciones de dar dinero.